Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo. Y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades. Está profetizado. Pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. En el día de hoy les invitamos, como de costumbre, a que tengan su Biblia a la mano para que la consulten, para que verifiquen todos los versículos que aquí les estaremos dando, porque vamos a desarrollar un tema muy interesante. El tema de hoy se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Pero antes de desarrollar y de pasar a todos estos puntos, reciban nuestro más caluroso y amoroso saludo en Cristo Jesús.
de mi hermano Gerardo Contreras. Hola mis amigos. Y esta su servidora que les habla, Ivette Amel. Como les venía diciendo, estaremos tratando acerca de la muerte. Muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra muerte, otros entran en pánico, pero es algo natural. Todos algún día seremos llamados al descanso y hoy en día se especula mucho acerca de la muerte. Han surgido, digamos, doctrinas, si es que se le puede llamar así, o teologías, de que los muertos están en el cielo, de que se van al infierno, de que pasan a un purgatorio, de que las personas se comunican con ellos y un sinfín de cosas que se dicen acerca de la muerte, pero dejemos que sea la santa palabra de Dios la que nos responda todos estos interrogantes acerca de este tema. Así que bienvenidos, gracias por compartir este tiempo con nosotros en el estudio de la Biblia, porque es nuestro mayor deseo, nuestra inquietud, que usted también crezca en conocimiento y sabiduría. Así que pasemos al desarrollo de las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿quién creó al hombre y cómo fue creado? El tema de hoy, mis queridos, es un tema tan espinoso y tan delicado porque en sí mismo trae mucha sensibilidad. Todos tenemos seres queridos que ya fueron al descanso. Los extrañamos, los hemos querido cuando estuvieron con nosotros, nuestros padres, hermanos, abuelos. Sin embargo, la palabra de Dios tiene autoridad para hablar y para enseñarnos qué sucede después de la vida. ¿Hay vida después de la vida? La única autoridad que puede darnos una luz y la verdad con respecto a este tema es la palabra de Dios. Es nuestro Hacedor, el que nos dio la vida. Y si le preguntamos a Él, Él nos responderá por medio de su palabra. Vayamos al libro de Génesis para contestar la primera pregunta de quién nos hizo. Y en el capítulo 1, versículo 27, la palabra de Dios dice así. Génesis 1, 27. Y creó Dios, nuestro Señor, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Un hombre y una mujer, hechos a la imagen y semejanza de nuestro Hacedor. En el capítulo 2 del mismo libro, en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El relato de la creación nos dice a nosotros que nuestro buen Dios creó de la tierra, tomó materia orgánica, pero sin vida, formó a un hombre. Y de ese hombre, Él que es la vida y dador de la vida, el principio de la vida, la sustancia de la vida, el origen de la vida, sopló en ese cuerpo, en esa materia inerte, aliento de vida, y ese hombre fue un ser viviente, fue un alma viviente, según otras versiones, otras traducciones de la palabra de Dios. Es decir, que el hombre en sí mismo recibe la vida de nuestro buen Dios en la creación. La mujer es tomada después de una costilla del hombre y también recibe la vida. Por eso, mis queridos, nosotros somos hechura, somos una extensión de un deseo de Dios de que vivamos, pero en la tierra teniendo una imagen, una semejanza a Él, porque nos hizo a nosotros, a diferencia de todo lo creado, seres inteligentes, pensantes. Nosotros podemos darnos cuenta de lo que nos rodea, tenemos conciencia del tiempo, tenemos conciencia de otros elementos de la existencia del ser humano que no la tienen los animales. Podemos apreciar, odiar, amar, perdonar, herir. Son atributos que Dios le dio al hombre
para que él pudiera tener en su libre albedrío capacidad de servir a Dios de forma voluntaria. Esa fue la perfección que le hizo Dios al hombre. A la primera pareja le dio la capacidad de querer servirlo si quería. Todo el universo creado, inteligente, los ángeles, los otros mundos, tuvieron esa capacidad, y Dios en este planeta, a la única especie, al único ser viviente creado por Él, que le dio esos atributos, fue al hombre y a la mujer. De allí es que donde nosotros tenemos que entender que el origen nuestro, mis queridos, viene de la mano de Dios, pero Dios nos hizo a nosotros perfectos, no nos hizo a nosotros imperfectos. Salimos de la mano de Él perfecto, y parte integrante de esa perfección era nuestro libre albedrío, la capacidad de poder servir a Dios o no poder servirlo, de desear servir a Dios, sujetarnos a sus leyes o querer no hacerlo. Pero Dios nos hizo a nosotros perfectos. Amén. Nosotros nos hemos buscado nuestros propios problemas. Pasamos a la segunda pregunta, que dice así: ¿qué es la muerte? Mis queridos, mucha gente se pregunta por qué la gente tiene que morir. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa? Científicamente es la ausencia de la vida, pero para nosotros tiene un significado mucho más profundo. Vayamos al libro de Eclesiastés, un libro escrito por el sabio Salomón, un hombre muy inteligente, mucha sabiduría Dios le proveyó. Y él, Isaías, antes del libro de Isaías está el libro de Eclesiastés. En el capítulo 12 dice así, 12:7: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, la muerte es la separación. La Biblia nos menciona y nos enseña que la muerte es la separación del cuerpo con la vida que recibió el hombre en el momento de la creación, en la primera pareja, o de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, en el momento de haber nacido. Es decir, Dios nos dio a nosotros, nos da a nosotros la vida. Cuando esa vida se separa del cuerpo, ese soplo de vida, que no significa un alma, sino es un soplo de vida, regresa a Dios, y el cuerpo vuelve a la tierra. El cuerpo regresa de nuevo a la tierra. Y el aliento de vida, el soplo de vida de Dios, vuelve a Dios. La palabra es muy categórica, la palabra de Dios es terminante. Nosotros somos un ser viviente por medio de la unión de lo algo material, que es el cuerpo, lo que tocamos, lo que vemos, lo que percibimos, con algo inmaterial, que es un soplo de vida. La palabra de Dios le llama un soplo de vida, que es un aliento de Dios, el dador de la vida en sí misma. Nos dio vida a nosotros, pero cuando morimos, dejamos de ser, se separan estos dos elementos. Y es donde se produce la muerte, la ausencia del soplo de vida, la ausencia de la vida, que es la muerte. Ahora pasamos a la pregunta número 3, que dice así: ¿a qué compara Jesús la muerte? Mis queridos, durante siglos el hombre ha creído que la muerte es un lugar físico, espiritual, de tormento. Es decir, las culturas paganas ya en la antigüedad sostenían y enseñaban, para aprovecharse de la ignorancia de la gente y por siempre intereses particulares de los líderes religiosos, de atemorizar. No hay mejor forma de dominar a una nación, a un pueblo, que el temor. Si podemos dominar sus temores, los dominamos a ellos. Y la muerte fue siempre algo que el hombre, por desconocerla, le ha temido. Entonces, si nosotros
creemos que después de la vida existe vida y que iremos a un lugar de acuerdo a nuestras obras, no hemos entendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestro Salvador Jesucristo nos dice en el libro de Juan, capítulo 11, vayamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 11 al 13, dice así: en la muerte de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús, un cercano, y Jesús le tenía mucho aprecio a la familia de Lázaro y a él también. Pero Lázaro falleció, no se nos dicen las circunstancias, pero él murió. Pero Jesús le dice a la familia que no tengan miedo. Ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Su cuerpo ya comenzó a una descomposición y obviamente olía mal, ya se estaba pudriendo su cuerpo. Jesús les dice a ellos que no, a los familiares, que no tengan miedo, que si ellos creen, todo les es posible. Y cuando se refiere a Lázaro, les dice: Lázaro no murió, sino que duerme. Es decir, nuestro Salvador interpreta, y nos lo dice la palabra de Dios, que la muerte de Lázaro, él lo mira como un sueño. Leamos el versículo 11 que dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús habla de la muerte, y Jesús habla del sueño. Y son dos hechos completamente diferentes el uno del otro. Cuando Jesús se refiere a la muerte, habla de una muerte eterna, una separación y un dejar de existir para Dios. Pero de la muerte física, Él habla solamente de que es un reposar, es entrar a un estado de inconsciencia, pero que sigue en la mente de Dios, en los libros del cielo, sigue estando y sigue existiendo. Lázaro y cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos el infortunio de pasar al descanso, para Dios no habremos muerto, solamente habremos ido a dormir, a descansar, hasta que seamos traídos ante un tribunal, como ya lo estudiamos, para ser juzgados. Después de la sentencia y la ejecución del veredicto de ese tribunal, podemos hablar de muerte. Mientras tanto, nuestro Señor Jesús nos enseña que ahora tenemos que hablar de un sueño. Lázaro dormía, estaba muerto 4 días, pero para Jesús él dormía y él fue a despertarlo porque él tenía poder sobre la muerte y podía darle vida para darle testimonio a los demás de que él era Jesús al que ellos estaban esperando durante tantos siglos. Él había hecho milagros portentosos y uno de los mayores milagros que realizó Jesús era resucitar de la muerte, según ellos, a un cadáver de 4 días muerto. Pero Jesús le dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Bien. Ahora pasamos a la cuarta pregunta, que dice así: ¿sabe algo quién ha muerto? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos, mis queridas, no habremos escuchado en nuestra infancia principalmente de los duendes, los fantasmas y tantas apariciones que nos asustaban? Y hasta el día de hoy hay mucha gente que cree que los muertos regresan para aconsejar, para orientar. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros descendemos al sepulcro, cuando nuestro cuerpo deja de existir, cuando morimos, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a algún lugar? Las antiguas civilizaciones sostenían que este cuerpo era un tránsito. Nuestra existencia era una forma de llegar a otra forma de existencia. Es decir, mi cuerpo moría, pero mi espíritu, mi alma,
transmigraba a otro estado, al estado de los muertos. Entonces, después de la vida, seguía viviendo. La Biblia es muy terminante, mi querido. Muy terminante porque habla con autoridad. Y nos habla el dador de la vida. Y nos dice perfectamente qué sucede después de la muerte. Si alguien nos dice a nosotros que yo he soñado con mi abuelo y de pronto tuve una aparición y que yo lo quería mucho y me habló y me aconsejó y me dijo que se encuentra muy bien donde está y que nos espera a nosotros, ¿cuántas veces habremos escuchado esos testimonios? Ni hablar, mi querido, mi querida, de las sesiones espiritistas, donde hay apariciones reales, muy reales, de espíritus, que son la copia exacta de nuestros familiares. La voz y la figura es una reproducción, pero completamente fiel a como nosotros la teníamos en nuestra memoria. Y saben cosas que solamente ellos y nosotros sabíamos. No puede haber otra forma de explicación. Son ellos. Son mis familiares. Pero la Biblia nos dice y nos aconseja que tengamos cuidado, porque esas apariciones son demonios disfrazados de difuntos, de personas que ya nos precedieron en la vida. Y que cuando ellos hablan verdad. Verdades que nosotros las catalogamos como verdades porque es cierto lo que van a testimoniar, pero dentro de esa verdad vendrá una mentira y un engaño. Y nosotros también le creeremos por el afecto que le tengamos y por la verdad de que nos dijeron, también nos dirán mentiras, nos engañarán. Esas sesiones espiritistas son manifestaciones. Las verdaderas sesiones, porque hay sesiones falsas, espurias, pero las verdaderas sesiones espiritistas nos guiarán a creerles a espíritus de demonios, a doctrina de demonios, a engaños satánicos. La palabra de Dios nos dice a nosotros qué pasa cuando nosotros vamos al descanso. En el mismo libro de Eclesiastés que estuvimos mirando, en el capítulo 9, vayamos de nuevo al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice así: porque los que viven, tú, mi querido, mi querida, yo, mi hermana, todos los que estamos viviendo, sabemos que hemos de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, es decir, ellos no tienen ninguna relación ya con este mundo de los vivos, porque su memoria es puesta en olvido. Cuando nosotros vamos a dormir, nuestra memoria es puesta en un reposo, en una pausa. Nosotros no sabemos lo que sucede alrededor nuestro cuando estamos dormidos. No sabemos quién entró, quién salió, qué se conversó. No sabemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente descansa. Esa analogía es muy adecuada para describir el estado de los muertos. Y acá también el sabio Salomón lo dice, nuestra memoria es puesta en olvido. Si mi memoria es puesta en olvido, ¿qué tengo que hacer yo hablando con mis parientes vivos? Nada. Entonces, ¿quién es el que está hablando conmigo? Son demonios disfrazados de parientes que han fallecido. La Biblia nos enseña a nosotros que la muerte es un sueño, que los muertos no van a ningún lugar, ni arriba ni abajo, ni tampoco andan penando, como dice cierta gente, almas en pena, ánimas benditas y todo. Estas son manifestaciones espiritistas, única y exclusivamente. Y los demonios tienen poder y autoridad para aparecerse cuando se les permite a las personas para ser engañadas. Por eso debiéramos tener mucho cuidado, mi querido. Cuando nosotros escuchamos que he hablado con mi mamá, que murió, puedo reclamar la presencia de mi padre, que está muerto, y él se aparece, me habla, me aconseja. La Biblia nos dice que los muertos no saben nada. Ellos ya no tienen ninguna relación, su paga, su salario, su relación con nosotros ya no es cero. Su mente es puesta a descansar.
Por eso la palabra de Dios nos aconseja que tenemos que probar los espíritus cuando tengamos contactos con espíritus. Probarlos. A todos. Porque el engaño viene siempre, siempre, mi querido y mi querida. Si uno se encuentra en la palabra de Dios, guiado por su palabra, que el engaño te va a tratar de alejar de las verdades bíblicas. Siempre el engaño, de una u otra forma, muy sutil, muy ingeniosamente, te tratará de alejar de la autoridad de la palabra de Dios. Y en esas sesiones espiritistas siempre va a haber alguien que te va a decir, un espíritu u otro, ya no creas eso, en el cielo estamos bien. Yo me he portado como me he portado, ustedes me conocen, pero Dios nos ama y a todos nos recibe en el cielo. Ese es un engaño. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para no ser engañados, porque al final del tiempo muchos espíritus serían comisionados para probar a la gente dónde están parados. Y en nuestra propia iglesia se nos ha profetizado que también habría apariciones de espíritus de demonios emulando a difuntos de los adventistas, y que habría adventistas del séptimo día que le creerían. Fíjense ustedes hasta dónde tenemos que ser cuidadosos. Únicamente la palabra de Dios tiene la autoridad para decirnos lo que pasa con la muerte y lo que pasa con el estado de los muertos. Hermano, entonces esa costumbre que tiene, digamos, casi todo el mundo entero, de llevar flores al cementerio a sus seres queridos, de rezarles unas oraciones especiales, de mandar a hacerles una misa, de colocarles vela, todo eso no son más que tradiciones, porque si los muertos nada saben, ¿de qué valen esas cosas? Mi querida hermana, creo que nosotros todos tenemos familiares queridos que ya están en el descanso. Personalmente creo que no está mal llevarle una flor a la tumba. Personalmente tengo a mi madre que murió no hace mucho tiempo. Y por cuestiones de distancia no puedo ir a su tumba, pero sí me gustaría llevarle unas flores por la memoria y el cariño que ella significó en mi vida. Un respeto y un aprecio. Pero eso es a sus restos mortales. Pero de ahí a poder hacerle una misa, una novena, o a poder querer contactar con ella, eso ya la Biblia lo prohíbe. Terminantemente. Pero sí podemos tener, como lo acabo de decir, un recuerdo muy grato. Creo que todos aquellos que hemos perdido familiares cercanos sabemos el dolor que significa que nuestro familiar se haya ido al descanso, porque era nuestro ser querido. Y la muerte de sí trae mucha tristeza a los que hemos quedado todavía. Pero aún así, la Biblia nos dice que tenemos que ser cuidadosos. Ese es un terreno, podemos decirlo, de arenas movedizas. Uno lo mira y está bien, pero no se da cuenta que hay peligro hasta que está dentro, hasta que pisa y se hunde. Tenemos que tener cuidado. El enemigo ha dispuesto 1000 disfraces para tapar, cubrir el error. Y muchos de esos disfraces son verdades. Él habla también verdad. Pero la verdad para disfrazar el error. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 5. De nuevo, hermanos y amigos, les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com, donde usted puede enviarnos sus preguntas, sus inquietudes sobre cualquier tema de la Biblia, y con gusto nosotros le estaremos respondiendo. La quinta pregunta dice así: ¿qué ocurre con el alma? En el libro de Ezequiel tenemos una respuesta para este interrogante. Ezequiel capítulo 18, vamos a ir a nuestra Biblia. En el capítulo 18 de Ezequiel, verso 4, dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo,
es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Acá vemos que Dios habla de que un alma muere, pero un alma pecadora. Es decir, a lo que Dios denomina muerte es después de que Dios le determine que es un alma pecadora. Para que Dios determine que un alma es pecadora, tiene que haber pasado por un juicio. Y ese juicio tiene que haber dado un veredicto de que es un alma pecadora, rebelde. No se somete al gobierno de Dios, al gobierno perfecto, a la ley buena, santa y justa de Dios. Esa alma debe morir, porque es justo, tuvo todas las oportunidades, no la aprovechó. Se complació en la injusticia y en el pecado. Entonces Dios dice, todas las almas son mías, la del Padre, la del Hijo, yo la he creado, pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la muerte en la Biblia, la muerte de un alma, de una persona, se refiere muy principalmente a una muerte eterna, a una muerte, a una separación completa y absoluta de Dios, pero no a un infierno. No es un castigo eterno. Ustedes se imaginan que yo estaría predicando acá, mis queridos, de un Dios de amor, de un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios bueno, que porque yo haya pecado 30 años, 20 años, 50 años, que en la eternidad no es más que un instante. Y ese Dios de amor perfecto me condena a mí por la eternidad, sin fin, ardiendo en un horno de fuego, sufriendo por algo, por un instante. ¿Ese es un Dios de amor? Es imposible. El Dios de amor del que habla la Biblia, lo mejor que puede hacerle a un pecador rebelde, que no quiere el perdón, sino que al contrario se deleita en la iniquidad, es destruirlo. Y Dios ha prometido que Él pronto viene para terminar este sistema de iniquidad creciente. Y muchos que no hayan atendido el llamado de misericordia de Dios, Dios los juzgará como que no merecen una vida eterna porque no han querido. Entonces ellos morirán una muerte que la Biblia llama la muerte segunda. Primero una muerte física, el sueño, pero la muerte principal de ellos será la separación completa de Dios, la destrucción, junto con los ángeles del demonio, de Satanás. Y Satanás en un infierno preparado para Satanás. La Biblia habla de un infierno, pero no de un fuego eterno, sino de un fuego que cae del cielo con consecuencias eternas. Y ese fuego fue preparado para Satanás, para sus ángeles y todos los que lo siguieron. Ese es el infierno. Bíblicamente hablando, ese es el infierno. Y las consecuencias cuando ese fuego termine de destruir a los rebeldes, el fuego también dejará de ser. Ya no habrá más memoria, ni recuerdo de ellos, ni del pecado. Se podrá comenzar una eternidad perfecta. Una eternidad donde no tengamos ya recuerdo del pasado, del dolor y de nuestras lágrimas y de nuestros sufrimientos que habremos tenido y tenemos en este mundo hoy. La muerte misma y el Seol, el sepulcro, lo que nosotros entendemos como morada de los espíritus, todo eso irá al fuego final. Y todo eso se consumirá. Dios dirá, tenemos que quitar todo y hacer todas las cosas nuevas, juntos con los redimidos que sí han aceptado el perdón que Dios le ofrece a cada uno de nosotros hoy. Por eso, mi querido, mi querida, este es el momento de hacer nuestras paces con Dios. Ahora es el momento de pedir perdón a Dios, y no por una muerte, sino porque Dios es digno, es benevolente,
es misericordioso y nos llama con ese amor indecible para que volvamos a Él, a sus caminos, para que no muramos, para que podamos vivir eternamente en una perfección santa, contemplando el rostro de Cristo. Qué alegría sería tener esa experiencia por la eternidad, y donde no haya ni muerte, ni llanto, ni lágrima, ni sufrimiento, ni dolor. Por eso el mensaje de la salvación, el Evangelio mismo trae las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros, por ti, mi querido, mi querida, y por nosotros, para que volvamos de nuevo a Dios, el dador de la vida, pero no solamente el de la vida como nuestra existencia la conocemos, el dador de la vida eterna. Dios te llama hoy, mi querido. Acepta su llamado. Pidamos perdón a Dios. Él está presto para perdonarnos, presto para redimirnos, para crear una persona nueva en nosotros, adentro, en nuestro corazón que es rebelde. Puede transformarlo. Y allí, mi querido, vas a ver el poder de la palabra, el poder de Dios. Lo que no puede hacer nada en el universo lo puede hacer el poder de Dios si tú le dejas. Si nosotros le dejamos, el poder de Dios puede crear una persona nueva para que viva eternamente. Y si debemos ir al descanso, será un sueño. Y cuando nos habremos despertado, lo haremos para una eternidad. Mi querido, mi querida, la promesa es grande, pero por sobre todo, la promesa es cierta. La palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, es porque es verdad. Amén. Entonces, mi hermana Ibe, resumiendo, podemos sostener que la palabra de Dios a nosotros nos habla de una muerte eterna. Tengamos en cuenta que las enseñanzas populares que nos dicen a nosotros, con las que hemos sido criados desde nuestra pequeña infancia, a creer que nuestros mayores están en el cielo. Todos están en el cielo. Nadie se fue al infierno, por más malo que haya sido, pero como era nuestro familiar, lo queríamos, todos están en el cielo. No es una creencia bíblica, es una creencia popular enseñada por la Iglesia popular. La Iglesia católica siempre ha sostenido, columna de su teología es la necromancia, que es justamente rendirle culto a los muertos, a lo que ellos llaman santos. Entonces, si alguien nos dice a nosotros que tal familiar está en el cielo, está en la gloria, mi querido, mi querida, eso es espiritismo. Espiritismo en estado puro. La palabra de Dios niega cualquier existencia consciente de las personas después de la muerte. La palabra de Dios también es muy explícita, que hay personas que han resucitado, como Lázaro, por ejemplo, como Moisés, los milagros que hizo Jesús con determinadas personas, que resucitó a niños, a ciertas personas, que las levantó del sueño, de lo que nosotros conocemos como una muerte natural. Pero casos puntuales descritos en la Biblia y comprendidos, y que no entran para nada en ninguna contradicción con la clara enseñanza de la Biblia de que los muertos no saben nada. Mi querido, si alguien te dice que su familiar está en el cielo, la palabra de Dios no apoya tal punto de vista. La palabra de Dios nos menciona a nosotros que nosotros tenemos que ser juzgados antes de ir al cielo o antes de ser castigados. Debemos ser juzgados. Y eso sucedería, el pago, la recompensa del juicio en la segunda venida de Cristo. Pasamos ahora a la sexta pregunta, que dice así: ¿podemos comunicarnos con los muertos? Hace un momento dije una palabra que es necromancia. Esta es una palabra que suena un poquito extraña, pero no es nada más ni nada menos que el contacto con espíritus.
aquellas personas que tienen contacto con demonios. Los hay los espiritistas. Conocemos a la gente que está siendo utilizada por demonios para ser canal intermedio, para ser un medium de comunicación del mundo de los demonios, del mundo de los espíritus, con el mundo de las personas. Esas personas son utilizadas por estos demonios para propagar sus mentiras y engaños. Vayamos al libro de Deuteronomio y qué nos dice la Biblia con respecto a eso. Deuteronomio capítulo 18, que dice así: del versículo 10 en adelante leo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay muchas formas de tener contacto con el mundo espiritual, del cual la Biblia nos prohíbe, porque seremos entrampados en sus engaños. Las personas que leen el horóscopo, las personas que tiran las cartas, las personas que tiran los huesos, la que mira la taza del café y tantas artes que se conocen del mundo del espiritismo para conocer, para desear saber nuestro futuro, qué nos tiene deparada la suerte y todo lo demás. Muchas de estas cosas no son más que mentiras, pero hay ciertas prácticas en donde sí están directamente entrelazadas las actividades de los demonios. Sabemos que hay muchos mentirosos que no saben otra cosa que mentir para ganarse dinero y robar a la gente. Pero también, mi querido, mi querida, sabemos que hay personas que son medium reales y ellos conocen cosas de tu vida que nadie las conoce. Hay medium que pueden hablar contigo y te pueden decir qué es lo que hiciste ayer, el año pasado y hace 10 años. Pueden conocer tus secretos. ¿Por qué? ¿Cómo? Hay medium que tienen la capacidad, que ellos atienden llamada telefónica y del otro lado saben cómo tú estás vestido, de qué color es la ropa que tienes, dónde está el lugar en el que estás llamando por teléfono. Ellos están lejísimos y ellos te están viendo. ¿Tú crees que eso es suerte, casualidad? Esa gente está conectada con espíritus de adivinación y de demonios fuertes y te seducen por medio del engaño para que tú creas en sus mentiras. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos tener contacto con ninguna clase de esa gente que trabaja para el enemigo. Dice así: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios nos llama a la perfección. Y uno de los requisitos que Dios pone para que nosotros lleguemos a ser perfectos es no tener contacto en absoluto con el espiritismo. Bajo ningún disfraz, bajo ninguna forma. No podemos. El sentarse a hablar con una persona que tenga que ver con esos espíritus es ya entrar en el terreno de Satanás. El sentarse a leer un horóscopo en el periódico, en internet, por la televisión, es decirle a Satanás: ¿qué opinas de mi futuro? Quiero que me des tu opinión. No, hermano. No, mi hermana. Si tú quieres conocer lo que Dios tiene para ti, ve a la palabra de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios, Él te revelará quién eres, de dónde vienes y a dónde irías si tú quisieras obedecer la palabra de Dios. Amén. No hay otra fuente de autoridad fiable y fidedigna, completamente veraz y verdadera, que la palabra de Dios.
por esta palabra nosotros seremos justificados o por esta palabra nosotros seremos condenados. De ti depende, mi querido, mi querida. Ahora pasamos a la pregunta número 7, que dice así: ¿por qué está de moda en el mundo el espiritismo? Mi querido, mi querida, es una pregunta muy interesante. Tenemos que darnos vuelta y mirar a nuestro alrededor. El espiritismo se ha permeado, ha penetrado en todas las áreas de nuestra vida, pero en todas, en la forma de vivir, en la forma de vestir, en nuestras alhajas, en las mujeres que se ponen en su adorno, en la publicidad, en la televisión, ni hablar de las películas y de Hollywood, que es una exaltación del espiritismo, de la brujería, donde nosotros podemos vencer al mal con el mal. A una persona que está poseída la podemos vencer con poder de otro demonio. Es decir, el espiritismo, mi querido, está en todas partes. ¿Por qué? ¿Sabe Satanás que si una persona pueda estar bajo su influencia, lo va a estar primero por medio del espiritismo? Satanás toma posesión de las mentes y al final del tiempo sabemos que lo haría con toda la humanidad, excepto con aquellos que hayan dicho no por una sí, dice Jehová. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No queremos tener nada que ver con eso y no tendremos nada que ver con el espiritismo. Pero todo un mundo sería engañado por medio de esa actividad que es abominación para Dios, aquel que practica o tiene algo que ver con el mundo de los espíritus. Leamos lo que dice la señora de White en El conflicto de los siglos, en la página 672. Conflicto de los siglos, página 672, dice así: una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Es decir, Satanás te va a entrampar por medio de la curiosidad. Tú quieres saber algo que Satanás te lo pueda mostrar, pero que Dios ha decidido que no lo tengas que saber. Tú entraste ya a un terreno muy peligroso. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. El inconformismo es una de las herramientas básicas que utiliza Satanás para atraer a las almas. Un alma que no está conforme a la palabra de Dios es un alma que está débil para que él pueda sugerir sus teorías. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días, trata de llenar la mente de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Mi querido, si hay alguna forma en que tú puedas directamente darte cuenta que hay engaño en cualquier forma del espiritismo, es que trata de alejarte de la palabra de Dios. No hay una forma más eficaz de saberlo, porque Satanás siempre te va a alejar de la palabra de Dios, de una u otra manera. Te va a quitar tu atención, tu respeto, tu devoción a la palabra de Dios. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir
a sus deseos carnales. ¡Qué astuto! Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables, y alguno que mire con horror cierto engaño aceptará gustosamente otro engaño. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, dice él, declara: por esto Dios les envía la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12. En vista de semejante advertencia, nos incumbe ponernos en guardia con respecto a la doctrina que recibimos. Mi querido, mi querida, cualquier persona que quiera hablarte, incluido nosotros mismos, si no nos conformamos a la sana doctrina, tu deber es desconfiar. Y si nos conformamos a la sana doctrina, tu deber también es desconfiar e ir a investigarlo, si realmente es así. Cuando en tu vida comiences a darle autoridad a la palabra de Dios, tu vida se comenzará a conformar a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo comenzará a obrar en ti. Y la única forma de darte cuenta es que el Espíritu Santo te va a llevar a contemplar a Cristo. Nuestro único modelo y nuestro único ejemplo. Amén. Para poder ser un cristiano o cristiana perfecto. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Mi querido, mi querida, Satanás siempre está buscando mentes distraídas, mentes que quieran conocer cosas que no necesitan para su salvación. Las verdades que Dios ha revelado a los hombres son suficientes para que podamos ser salvos. Una verdad no revelada es una puerta abierta para que Satanás venga a tu vida para darte él sus sugerencias. Y poco a poco no te podrás dar cuenta. Es muy sutil y tiene mucho poder. Te irás alejando de la autoridad de la palabra de Dios. La única salvaguardia es mantenernos leales a la palabra de Dios y a lo que Él ha revelado. Amén. Ahora pasamos a la pregunta número 8, que dice así: ¿es el espiritismo una creencia solamente de los paganos? Nosotros pensamos que el espiritismo estaba disfrazado de un brujo en una cueva, haciendo pócimas secretas y dándole a beber a gente incauta. Eso es una imagen muy irreal, muy engañosa. El apóstol Pablo nos da un consejo en la carta a Primera de Timoteos. Vamos a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Es decir, el apóstol Pablo nos dice que al final del tiempo, personas que estuvieron en la iglesia dejarán de creer las verdades, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse del alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Es decir, personas que teniendo cauterizada la conciencia o cicatrizada o ya completamente insensible, ese es el término sinónimo de cauterizado, ya no siente, no tiene una influencia de la palabra de Dios. Son insensibles a la palabra de Dios. Por la hipocresía de ellos, Satanás los utilizará y ellos escucharán la doctrina de demonios. Y esas personas engañarán dentro de la iglesia a hermanos que no estén firmes en la palabra. Por eso, mi querido, mi querida, el espiritismo está dentro de la iglesia. Se ha metido dentro de los templos, dentro de las familias cristianas. Dentro de las familias cristianas podemos ver que los niños miran televisión con contenido en sus programas de puro espiritismo. A los niños se les da las cartas para que jueguen juguetes, juegos de niños con cartas espiritistas. A nuestros niños a veces también le compramos ropas que tienen alegoría de figuras espiritistas. Nosotros también tenemos a veces, sin darnos cuenta, contacto con ese mundo, teniendo en nuestras casas objetos que atraen espíritus. Entonces, tenemos que tener cuidado. El enemigo es muy sutil y muy poderoso. Nunca olvide, mi querido, mi querida, que Satanás también se le llama el rey de los disfraces. El rey. Él puede disfrazarse de cualquier cosa con tal de ocultar su verdadera naturaleza, su propósito, su figura y sus intenciones para destruirte a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Y se va a meter siempre en tu casa cuando tú dejas una ventana abierta, una puerta abierta, cuando tú le das entrada por medio de permitir que en tu casa existan ciertos objetos, revistas, películas, objetos que traen la presencia de espíritus para que convivan contigo. El espiritismo está dentro de las iglesias. Tenemos manifestaciones espiritistas dentro de las iglesias que se dicen cristianas. Iglesias que proclaman que la única manifestación divina de Dios es el Espíritu. El Espíritu Santo le llaman ellos. Y tenemos manifestaciones de la carcajada santa, la risa santa, el vómito santo, el ungido, el baile santo, la música santa. Y no es otra cosa que espiritismo disfrazado. Demonios que están reinando en esas comunidades, pero se hacen pasar por ángeles de luz. La palabra de Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado porque al final del tiempo algunos apostatarían de la fe, dejarían la sana costumbre, porque su mente estaría insensible a la palabra de Dios y que ellos escucharían a doctrina de demonios, a herejías, para descarriar las almas. La única autoridad que tenemos los cristianos para hacer frente a esa fuerza de abajo del mundo que lucha contra los hijos de Dios es la palabra de Dios. No tenemos otra autoridad, ni se nos ha dado otra autoridad. Solamente con un así dice Jehová y escrito está, podemos hacerle frente a estos poderes que se han metido en las iglesias cristianas, en las iglesias que profesan seguir a Dios, hasta en nuestras propias casas, en nuestros hogares también. Si descuidamos, habitan con nosotros. Tengamos cuidado, mi querido, mi querida. Sí, hermano, es verdad lo que usted dice. Hoy en día el espiritismo está dentro de todo. Las películas infantiles, los dibujos animados que ven nuestros hijos, nuestros niños, están llenos de espiritismo, historias de brujos, de un amiguito que bajó de allá del cielo, pero un amiguito que de bueno no tiene nada, sino que es algo que representa la malignidad, el mal, como usted mismo lo dijo, el mal que quiere destruir el mal.
Si, por ejemplo, citáramos a Harry Potter, ¡ay, un niño tan inocente, tan lindo!, dicen las mamás o los papás, pero no es más que espiritismo puro, lecciones de brujería, el Señor de los Anillos, tantas cosas. Por eso, estimados amigos y amigas, nosotros le invitamos a que usted mire, a que usted verifique lo que sus hijos ven, porque no son historias infantiles, no son historias sencillas, ni las historietas de antes tan angelicales. Hay muchas cosas detrás de todo esto, hay un trasfondo diabólico detrás de todas esas cosas. Le invitamos a que usted esté muy pendiente de los juegos de video, de todas estas cosas que están entreteniendo a sus hijos. Ahora pasamos a la pregunta número 9, que dice así: ¿por qué es importante en el tiempo del fin desenmascarar esta mentira del espiritismo? Mis queridos y mis queridas, en el tiempo del fin nosotros seremos testigos de manifestaciones poderosas, lo digo 2 veces, del espiritismo. Satanás está reinando en este mundo y ha utilizado a una iglesia por excelencia para hacer su mano derecha y hacer su obra de engaño. La Biblia la llama Babilonia, una mujer prostituta al servicio de Satanás. Esa mujer, esa iglesia, sería la encargada visiblemente de transmitir todas sus doctrinas, sus engaños para la perdición de las almas. Sin embargo, Dios también se ha provisto de un pueblo que pueda levantar en alto la palabra de Dios y que diga: no, escrito está, eso es error, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Ese pueblo tiene un mensaje de amonestación al mundo y también de salir de esa iglesia, de Babilonia, la grande, la ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, para que no seamos partícipes de sus pecados. La señora de White nos habla con respecto a este tema y nos da el siguiente consejo. Y el consejo se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 652, que dice así: lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por medio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre. Y esto se va a dar mucho en el fin del tiempo, que es deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación, y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás. Por esto, mi querido, mi querida, al final del tiempo nosotros seremos testigos de que la obra del engaño sería tan refinada y tan poderosa que únicamente aquellos que estén completamente afianzados en un así dice Jehová y creer por fe la palabra de Dios, no serían engañados. Solamente unos pocos, todo lo demás sí serán engañados. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que haya reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. Mi querido, mi querida, ¿tú quieres saber cómo Satanás va a actuar contra aquellos que decidan seguir a Dios? La palabra de Dios nos dice que el mismo espíritu que reinó en los judíos en el tiempo en que Jesús estuvo acá,
reinaría en los impíos, en el mundo, contra los que iban a servir a Dios al final del tiempo. El mismo desprecio, la misma aversión y rechazo que existió contra Cristo, existiría contra sus seguidores. Tú tienes que observar, pedirle a Dios discernimiento espiritual, colirio, para que mires el mundo espiritual y verás que estas palabras se están cumpliendo el día de hoy. Dice así: no fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas de este mundo, Jesús, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos le rechazaron. Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Jesucristo tenía unas ventajas que no eran su atractivo y su riqueza, ni nada que se le pareciera. Tenía poder y hablaba con autoridad. La pureza y santidad de Cristo atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras exista el pecado y los pecadores. Tremenda cita. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mi querido, mi querida, ¿por qué nosotros tenemos que estar vigilantes, prestos, atentos a esto? Porque si no lo estamos, seremos engañados, seremos arrastrados por esa corriente. No la podemos detener, no podemos detenerla. El misterio de iniquidad tiene que manifestarse, pero sí podemos no ser influenciados por ello. Hay poder de Dios en su palabra, en la vida de Cristo como ejemplo, por medio del Espíritu Santo, para que tú, mi querido y mi querida, puedas salir victorioso en la lucha espiritual que nos toca a nosotros al final del tiempo. Amén. No es una lucha de nación contra nación. La lucha principal está aquí, en tu mente, en la mía y en la de cada uno de nosotros. Es el control de nuestra mente. Satanás quiere controlar nuestra mente y lo hará si no estamos afianzados en la palabra de Dios. Bueno, estimados amigos, ahora pasamos a la pregunta número 10, que dice así: ¿cuál será el destino final de la muerte? El apóstol Pablo nos menciona muy claramente en la carta 1 de Corintios capítulo 15, que dice así. Busquemos en la carta de 1 de Corintios 15, 51 al 57 y leo. He aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos. Fíjense que Pablo repite el concepto que había repetido o dicho Jesús. Dice de Lázaro que no había muerto sino duerme. Y él también repite y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, aquellos que hayan sido dignos de la salvación de Dios. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
al final del tiempo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, absorbida, anulada, neutralizada, es la muerte en victoria. Y él ahí pregunta, el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, el poder que tenías? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tú que decías que todos los muertos eran tuyos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay una manera y únicamente una sola manera, mi querido y mi querida. Mis amigos, la única manera de vencer la muerte nos es dada por medio de Cristo. Cristo venció a la muerte. Amén. Cristo se levantó triunfante, resucitando al tercer día. Y Él tiene poder sobre la muerte. Él pudo vencer a la muerte. Nosotros no podemos. Pero si por fe aceptamos que esa victoria puede ser nuestra y la reclamamos como nuestra, entonces Dios nos dice, tú que eres pecador, pero crees en el Hijo, que ha muerto por ti, y de corazón crees que Él puede justificarte y darte la salvación, porque has creído en Él, entonces tú eres contado como salvo. Amén. Y el Espíritu Santo comenzará en ti una obra de transformación, una obra de renovación espiritual diaria para llevarte a la imagen de Cristo. No solamente se te perdonan tus pecados, mi querido y mi querida, no. Se te perdonan tus pecados y se te confiere poder para vencer al pecado. Porque el propósito de Dios es que tú llegues a ser perfecto. Hombre o mujer, perfecto a la estatura de Cristo, al modelo de Cristo. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de pedir perdón. Hoy es tiempo de arrepentirnos y decirle a Dios, Señor, Cristo ha muerto por mí. Yo acepto esa muerte que puede salvarme a mí y por fe la acepto. Para que esa muerte sea contada como que yo acepto que esa muerte sirve en mi vida para que Dios pueda ser, para que Dios pueda contar que la muerte de Cristo también puede limpiar mis pecados. La sangre de Cristo, esa sangre derramada, pueda purificar mi espíritu, mi alma y hacerme limpio ante Dios. No hay otra forma de poder ser salvo si no es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Mi querido, mi querida, nosotros queremos llevarte a donde estás en este momento, a que mires a Cristo por fe, a que pidas bendición de Dios y poder de Dios por fe. Y si no tienes fe, pídala a Dios, pídela que Él te la dará, si lo haces con sinceridad de corazón, y que Él aumente la fe para que tú puedas tener una relación de fe con Cristo por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comenzará a obrar en ti los frutos del Espíritu, porque Él lo ha prometido. Que Dios te bendiga, mi querido y mi querida. Estimados amigos y amigas, esto ha sido todo en esta oportunidad. Esperamos que este tema haya sido de crecimiento espiritual para todos ustedes y los invitamos a que usted mismo allá en su casa siga consultando la Biblia, siga estudiándola y investigando este tema. Cualquier duda que usted tenga de este tema o de algún otro tema de la Biblia, por favor háganoslo llegar, háganos saber la inquietud que tiene, la duda, la pregunta a nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Los esperamos en una nueva oportunidad donde estaremos desarrollando otro tema también de suma importancia. Que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes, y ha sido un gozo para nosotros que usted haya dedicado
estos minutos de su precioso tiempo para el estudio de la Santa Palabra de Dios. Porque también es una alegría para nosotros y es nuestra invitación, nuestro deseo que usted crezca en conocimiento y en sabiduría. Queden ustedes en la compañía de nuestro Señor Jesucristo y nos vemos prontamente. Muchísimas gracias. Amén.